Mi nombre es Kelly Morgan y durante la mayor parte de mi vida adulta creí que la lealtad, el trabajo duro y el sacrificio eventualmente serían recompensados, que si lo dabas todo por tu familia, siempre tendrían tu espalda. Creí eso hasta que el viernes por la tarde, cuando descubrí que mis padres habían nombrado secretamente a mi hermano menor como CEO de la empresa que prácticamente construí desde cero. Pero retrocedamos. Antes de la traición, antes de las consecuencias, antes de que el silencio entre nosotros se convirtiera en una guerra, estaba orgullosa, ferozmente orgullosa de lo que habíamos creado. De lo que yo había creado, tenía 29 años cuando me hice cargo de las operaciones en Morgan & Company, una empresa familiar de construcción y renovación. Mis padres, George y Jen Morgan, la habían fundado juntos desde un garaje para 2 autos cuando yo aún estaba en la escuela secundaria. En aquel entonces eran solo pequeñas remodelaciones de cocinas y trabajos de patios, pero vi a mi papá cargar paneles de yeso con ampollas en las manos y a mi mamá perseguir pagos de clientes mientras manejaba facturas en un viejo archivo de Excel que se colgaba cada vez que estornudabas. Cuando me gradué con mi título en arquitectura y negocios, todavía estaban atascados en las viejas formas, sin sistema de gestión de proyectos. Sin CRM, los contratos todavía se imprimían y firmaban con bolígrafo. Era encantador, pero no escalable. Así que volví a casa y me puse a trabajar, no por un sueldo, sino porque creía en su sueño. Lo hice mío. En 2 años había implementado flujos de trabajo optimizados, negociado contratos que triplicaron nuestros ingresos y traído clientes con nombres que mi papá solía leer en revistas especializadas. A los 33 manejaba todas las cuentas principales, supervisaba el personal y dirigía toda la empresa en papel y en la práctica. Y luego estaba Lendan, mi hermano menor, por 3 años, inteligente, sí, ambicioso cuando quería serlo. Pero mientras yo estaba en la oficina a las 7 a.m., Lendan aún se estaba encontrando a sí mismo. Viajó, probó startups tecnológicas, falló 2 veces y pasó un año en Tailandia meditando y redefiniendo su identidad profesional. No le guardaba rencor por eso. Al principio no éramos simplemente personas diferentes. Pero las cosas comenzaron a cambiar hace 2 años cuando Lendan regresó a casa y de repente quiso participar en el negocio familiar. Mis padres lo recibieron con los brazos abiertos. Mi papá le dio un título de consultor ejecutivo de estrategia. Se sentaba en las reuniones, pero no tomaba notas o ofrecía perspicacia visionaria. Pero no podía explicar una hoja de cálculo. Mientras tanto, yo me quedaba hasta tarde para arreglar sus errores, reconstruir la confianza rota de los clientes y mantener la máquina funcionando. Aún así, me decía, esto es familia, ten paciencia, era leal hasta la falta. Hasta que el viernes acabábamos de terminar la presentación de diseño final para Horn Properties, nuestro cliente más grande hasta la fecha. Un contrato de 1,8 millones de dólares estaba en proceso y estaban listos para seguir adelante. Después de la reunión, fui a la oficina trasera a imprimir algunos documentos y encontré un sobre en mi silla. No tenía dirección, solo mi nombre escrito con la familiar letra de mi papá. Dentro había una copia de una resolución. Lendan Morgan, nombrado CEO de Morgan & Company. Con efecto inmediato, sin discusión, sin explicación, sin conversación, lo miré fijamente por lo que pareció una hora. No lloré, no grité, solo me senté allí con esta sensación helada y vacía subiendo por mi pecho. Mis manos se entumecieron. Releí el papel convencida de que tenía que ser un borrador, un error, una broma, pero no lo era. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Salí de la oficina. Pasé por nuestro tablero de diseño.
Pasé por mis certificaciones enmarcadas y entré a la sala de conferencias, donde Lendan estaba bromeando con uno de nuestros arquitectos junior como si fuera un día cualquiera. Mis padres no estaban por ningún lado, así que tomé una decisión en ese momento. Si querían que Landon dirigiera la empresa, podía hacerlo. Esa noche me conecté desde casa. Hice una copia de seguridad de mis archivos personales y eliminé cada acceso directo del sistema y guía de procesos internos que había construido a lo largo de los años del Drive compartido. Archivos a los que solo yo tenía acceso. No destruí nada, solo retiré mi contribución. Lo que quedaba era suyo para manejar o no. El lunes siguiente no me presenté al trabajo y no contesté mi teléfono cuando mi papá llamó 5 días después, su voz tensa de pánico. Kelly, necesitamos hablar. Hawthorne se está retirando. Dijeron que ya no estás en el proyecto y no se sienten cómodos siguiendo adelante. Le mandé un mensaje de vuelta con una sola oración. Pregúntale a tu niño dorado. Él está a cargo ahora, ¿verdad? Lo que siguió cambiaría el futuro de nuestra familia para siempre. Cuando envié ese mensaje, pregúntale a tu niño dorado. Él está a cargo ahora, ¿verdad? Realmente no esperaba una respuesta y durante las siguientes 48 horas no recibí una. El silencio era ensordecedor. Se sentía como el tipo que viene, no de la confusión, sino del desespero. Me imaginaba a mi padre paseando por su oficina, a Lendan rebuscando entre contratos que nunca leyó, a mi madre fingiendo que nada estaba mal mientras le ofrecía té a alguien. No me sentía reivindicada. No realmente, principalmente me sentía cansada. Habían pasado exactamente 8 días desde que había salido de Morgan & Company y en ese tiempo había hecho algo que no había hecho en más de una década. Nada, sin reuniones tempranas, sin llamadas de proyecto, sin emails de clientes, solo largas caminatas. Comida sin interrupciones y mirar mi teléfono esperando una llamada que nunca llegó hasta ahora. El miércoles por la mañana, el nombre de mi madre iluminó mi pantalla. Cariño, dijo inmediatamente. Su voz empalagosa. ¿Ya hiciste tu punto? Realmente necesitamos hablar sobre esto profesionalmente. ¿Puedes venir a cenar el domingo? Solo nosotros 4, hice una pausa. Cenar como si esto fuera solo un desacuerdo menor sobre los planes de acción de gracias y no una traición, que trastornó mi carrera, pero acepté porque necesitaba mirarlos a los ojos y ver si siquiera entendían lo que habían hecho. El domingo, llegué y me estacioné en la entrada de mis padres exactamente. A las 6 de la tarde, la luz del porche estaba encendida, y adentro ya podía escuchar la risa estruendosa de mi papá y el tintineo de copas de vino. Me quedé en la puerta principal unos segundos más de lo necesario. Calmando mi respiración, Lendan abrió la puerta gola, que él dijo como si nada hubiera pasado, como si no estuviéramos en lados opuestos de una guerra que nadie reconocía todavía. Pasé junto a él sin responder. La mesa del comedor ya estaba puesta. Mamá estaba en su delantal Liuchel, sacando algo del horno. Papá se sentó a la cabecera de la mesa hojeando un cuaderno de cuero. Sus notas de estrategia, supuse. Me senté sin decir una palabra. Entonces, dijo mi papá después de algo de charla obligatoria. Hablemos sobre cómo seguimos adelante. Hemos tenido un par de días difíciles con Hawthorne, pero creo que podemos salvarlo. Lendan está preparando una propuesta revisada. Levanté mi mano. No estoy aquí para arreglar las cosas, dije con calma. Estoy aquí para hacer una pregunta simple. ¿Por qué? Él parpadeó. ¿Por qué qué? ¿Por qué nombraste a Lendan CEO a mis espaldas? Pregunté mirándolo directamente, sin discusión, sin aviso. Después de todo lo que he hecho por la empresa. La habitación se quedó en silencio. Mi madre se ocupó sirviendo vino. Evitando el contacto visual, mi padre suspiró y se recostó en su silla. Kelly siempre ha sido la columna vertebral del negocio. Nadie niega eso.
Pero tú eres operacional, Lendan es un visionario. Él tiene ideas. Ideas grandes, casi me reí. ¿Ideas te refieres? ¿Cómo lanzar una campaña en redes sociales sin presupuesto o presionar por una remodelación de oficina de $200,000 a mitad del cuarto trimestre? Está aprendiendo, intervino mamá. Y es bueno con la gente, se conecta con los miembros más jóvenes del equipo. Entonces, ¿le dieron la empresa? Pregunté. Hicieron CEO a la única persona que no entiende contratos, negociaciones con proveedores o licencias. Te estabas quemando, dijo papá, como si eso lo justificara. Nunca tomabas vacaciones. Siempre estabas trabajando hasta tarde. Pensamos que tal vez era hora de darte algo de espacio, dejarte respirar. ¿Pensaste que apuñalarme por la espalda me ayudaría a respirar? Exploté, mi voz subiendo de tono. No me aliviaste, me reemplazaste. Lendan finalmente habló. No, fue así. Yo no pedí esto. Papá vino a mí y dijo que necesitabas un descanso y que yo podía ayudar a quitarte cosas de encima. Me volví hacia él. Dijiste que si tomaste el título, la oficina, la autoridad, y no pensaste en preguntar por qué tu hermana, la que construyó esa empresa, de repente estaba tomando un descanso sin saberlo. Miró hacia abajo su plato. Mamá trató de tomar mi mano, pero la retiré. No solo me lastimaron, dije en voz baja, pusieron en peligro todo lo que construí. Nuestros sistemas, la confianza de nuestros clientes, nuestro crecimiento. Hawthorne no era solo un gran contrato, era nuestra entrada al mercado de construcción de lujo. Dejaron que se fueran. Papá se veía visiblemente incómodo. Ahora volverán. No lo harán, respondí. Ya firmaron con Brenner Group, lo verifiqué. Mis palabras cayeron como una bofetada. Fue entonces cuando mi papá finalmente dejó caer la bravuconería. ¿Qué quieres, Kelly? Preguntó, la tensión en su voz apenas controlada. Estamos en crisis. ¿Quieres vernos fallar? Quiero ser respetada. Dije, quiero ser valorada. Y claramente eso no es posible con Lendan como CEO y yo trabajando en las sombras. Él no respondió. Nadie lo hizo, así que me levanté. Disfruten su cena, dije, alcanzando mi abrigo, y buena suerte con su visionario. Al salir al aire frío de la noche, me di cuenta de que esto no se trataba solo de un título. Se trataba de finalmente defenderme por mi valor. Incluso si eso significaba ver todo lo que había ayudado a construir desmoronarse sin mí, la tormenta apenas comenzaba. Pero por una vez no tenía miedo de las consecuencias. Te sorprendería lo fuerte que puede ser el silencio. No es solo la ausencia de sonido, es el eco de todo lo que nos está diciendo. Estaba en cada texto que no llegaba, cada llamada que no hacía, cada email que no contestaba. Después de esa cena del domingo, lo apagué todo, sin contacto con Morgan & Company. Silencié los chats grupales. Apagué las notificaciones de trabajo y dejé mi teléfono personal sin tocar en el mostrador durante horas. Por una vez no estaba corriendo para responder a la urgencia de otra persona. La parte extraña, nadie vino tras de mí, sin llamadas de mi papá, sin disculpas llorosas de mi madre, sin visita sorpresa de Lendan, solo silencio. Durante unos días no sabía qué hacer con eso. Seguía despertándome a las 5:30 de la mañana en piloto automático, solo para darme cuenta de que no tenía que estar en ningún lado. Hacía café. Revisaba mi bandeja de entrada, recordaba que no había nada que revisar y me sentaba en la quietud, insegura de cuál debería ser el siguiente paso para el jueves por la mañana. La inquietud se había convertido en algo más cercano a la claridad. Había construido la red de clientes de Morgan & Company desde cero, diseñado sistemas que le ahorraron a la empresa miles cada trimestre, y liderado cada proyecto importante durante los últimos 6 años, pero nunca había documentado nada en detalle porque nunca planeé
Irme y mi conocimiento vivía en mi cabeza, mis relaciones eran personales. Mi estrategia no estaba escrita en un manual. Y ahora ellos tenían el título, yo tenía la ventaja. Decidí que era hora de reclamar mi narrativa. Así que comencé a organizar un portafolio. No para tomar nada de la empresa, sino para proteger lo que había contribuido. Documenté cada cliente importante que había traído, cada proyecto que había manejado, cada sistema que había creado o mejorado. Contacté a Sienna Jacobs, una antigua colega convertida en reclutadora ejecutiva, y programé un almuerzo. No tienes idea de lo demandada que está alguien con tu experiencia, dijo después de escanear mi currículum. Eres lo que llaman un unicornio de habilidades técnicas, experiencia de liderazgo, resultados comprobados. Las empresas matarían por traerte, Merey. Amargamente, eso es gracioso. Mi propia familia no parecía pensar. Así Sienna no lo endulzó probablemente. Te subestimaron porque piensan que ya te conocen. Esa es la maldición de la familia. La familiaridad genera. Cejera, esa frase se me quedó grabada, la familiaridad. Genera cejera explicaba mucho el viernes. Las cosas finalmente comenzaron a desmoronarse. Comenzó con un mensaje de voz de Clint Reynolds, uno de nuestros mejores gerentes de proyecto. Su voz era tensa, como si estuviera tratando de sonar calmado, pero fallando bola. Kelly, perdón por molestarte, Doom. Escucha, ¿recuerdas dónde guardaste los documentos de especificaciones para el proyecto Bexte Hills? Lendan dice que no puede encontrarlos en ningún lado y el cliente está pidiendo confirmación para las 4 de la tarde de hoy. Nadie sabe cómo responder. No respondí. Una hora después, otro mensaje de voz, esta vez de Karen, nuestra jefa de contabilidad. Hola, Kelly, sé que estás fuera, pero nos hemos topado con un problema con el sistema de seguimiento de presupuesto. No se está sincronizando con las nuevas estimaciones y Lendan me dijo que te llamaras, dijo. Probablemente sabrías qué hacer. Por favor, llámame cuando puedas, es urgente. Para la tarde. El silencio se había roto completamente. 6 llamadas perdidas. 3 emails, 2 mensajes de LinkedIn me necesitaban. Pero aquí está la cosa, necesitar a alguien no es lo mismo que valorarlos. No. Me valoraron lo suficiente como para involucrarme en una decisión de liderazgo importante, no me valoraron lo suficiente como para advertirme antes de quitarme la alfombra de debajo de mis pies, pero ahora que las cosas estaban rompiendo. De repente era indispensable otra vez. Esa noche fui a caminar por un parque cercano, dejando que el viento frío me picara las mejillas. Pasé por un grupo de niños jugando en un parque infantil. 2 perros persiguiéndose en el césped y un hombre sentado en un banco, bebiendo té caliente de un termo. La vida siguió moviéndose. Incluso cuando la tuya se desmorona, el mundo no se detiene. Y por primera vez en semanas, no me sentía atrasada. No estaba corriendo, no estaba cargando el peso de nadie más. Solo existía y eso era suficiente. Cuando llegué a casa, me serví una copa de vino. Encendí una vela y me senté en mi balcón, viendo la puesta de sol. En algún lugar en la distancia, escuché una sirena. Luego silencio otra vez. Esta vez no se sentía pesado, se sentía pacífico de entonces. Mi teléfono se iluminó otra vez, papá, sin mensaje de voz, solo un texto, llámame. Es urgente. Lo miré durante mucho tiempo antes de responder. ¿Qué pasa? La respuesta llegó instantáneamente. Perdimos el contrato Wexley, $2.3 millones. Dijeron que no confían en el liderazgo de Lendan. Una pausa. Luego otro mensaje, por favor, regresan, no respondí. No necesitaba hacerlo, estaban empezando a aprender. El costo del silencio, para el lunes por la mañana. Tenía una docena de llamadas perdidas de mi padre, no contesté. Ni una sola. No estaba siendo mezquina. Estaba siendo intencional. Durante años saltaba en el momento que necesitaban algo, apagaba incendios que no había empezado.
arreglaba errores que no había cometido y suavizaba contratos que ni siquiera me permitían firmar. Pero este no era mi incendio que extinguir, que sudaran, que él liderara. Esa noche alguien tocó mi puerta. No un texto, no una llamada, punto que no esperaba a nadie y por un segundo consideré no abrir. Pero la curiosidad pudo más, era mi madre que estaba ahí parada, sosteniendo un tupperware de su famoso lasaña, horneado como si esta fuera cualquier otra visita y no una ofrenda de pasa envuelta en salsa marinara. Hola, cariño, dijo suavemente, retrocediendo como si no estuviera segura de si le cerraría la puerta en la cara. No lo hice. Me hice a un lado y la dejé entrar. El apartamento olía a lavanda y ropa limpia como me gustaba. No había cocinado en días. Principalmente solo comía sobras y cosas que no requerían pensamiento, pero de alguna manera el aroma de su comida desencadenó recuerdos que no esperaba. Cumpleaños, sesiones de estudio nocturnas, cenas familiares, después de largos días de trabajo, puso el plato en el mostrador. Tu padre está luchando, dijo gentilmente. Lendan está abrumado. No sabíamos cuánto hacías hasta que no estuviste ahí para hacerlo. Me apoyé contra la isla de la cocina. ¿Se supone que eso me hace sentir mejor? No, admitió. Es solo la verdad. Crucé mis brazos, entonces. Ahora que todo se está desmoronando, soy útil otra vez. Se estremeció como si las palabras hubieran. Dolidos cometimos un error, permanecí en silencio. Continuó. Tu padre pensó que Linda necesitaba una victoria después de todos sus fracasos, después de andar dando vueltas. Pensamos que tal vez esto lo ayudaría a madurar. Entonces le entregaron el trabajo de mi vida, dije. Le irá subiendo otra vez, le dieron todo lo que me había ganado porque querían arreglarlo. No estaba destinado a lastimarte, dijo rápidamente. Pensamos que siempre estarías ahí, eras la constante en la que podíamos confiar. Explotaron eso. Los hombros de mi madre se desplomaron. No sé cómo arreglar esto, Kelly, pero queremos hacerlo, por favor. Regresa, negué con la cabeza lentamente. No voy a regresar a la misma posición, la misma jerarquía. Las mismas expectativas dejaron claro a quién valoran y a quién no. Se acercó bajando la voz. Entonces, ¿qué lo haría correcto? La pregunta colgó en el aire y por primera vez me permití decir lo que no me había atrevido a admitir en voz alta. Terror.rsp y tu.pr o piedad. Sus ojos se agrandaron. ¿Quieres ser CEO? No, dije firmemente. Quiero equidad, poder real, autoridad para tomar decisiones. Si quiero a Lendan fuera del asiento del conductor, eso destruiría a tu padre, susurró. No respondí. La decisión que tomó es lo que lo está destruyendo. Le estoy ofreciendo una salida. Me miró durante mucho tiempo antes de asentir lentamente. Hablaré con él, no estoy negociando. Agregué, no voy a regresar solo para salvar lo que queda. Si regreso es en mis términos. Esa noche le escribí a mi amiga abogada Yasmín Patel y le pedí que revisara los estatutos de la empresa, la estructura de propiedad y la resolución de nombramiento del CEO. Si querían hablar, estaría lista, porque no solo estaba reclamando mi posición, estaba redefiniendo mi papel por completo. Al día siguiente, recibí un email de una dirección que no había visto en un tiempo. Westmore Capital Group, uno de sus directores gerentes, había trabajado conmigo en un proyecto comercial hace 2 años. Estaban buscando un director de operaciones estratégicas. Salario de 6 cifras, bono de firma, asistencia de reubicación y control creativo total. Gracioso como tu valor se dispara en el momento que dejas de rogar a la gente que lo reconozca. No dije que sí, pero tampoco lo borré. Esa tarde mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Nos gustaría reunirnos. Sin suposiciones. Sin presión, solo una conversación. Mañana a las 2 de la tarde en el Riverstone Club. Estaba sucediendo. Había terminado de esperar a que me vieran.
Ahora venían hacia mí y esta vez no me presentaba como la hija. Me presentaba como la que había construido el imperio que ahora luchaban por mantener. Llegué al Riverstone Club 5 minutos temprano. Llevaba un traje pantalón azul marino, no el mismo que solía usar para las reuniones de estrategia de Morgan & Company, sino uno nuevo, un símbolo, una declaración. No venía de vuelta para reclamar lo que perdí. Estaba aquí para renegociar lo que valía. El restaurante estaba tranquilo. Manteles blancos, de suave sonando de fondo. Un lugar que eliges cuando tratas de verte compuesto mientras todo se desmorona. Mis padres ya estaban sentados en una mesa del rincón. Mi padre rígido e inalcanzable. Mi madre dándome una sonrisa esperanzadora. Pero ansiosa, Lendan también estaba ahí, lo que me sorprendió. Pero no lo suficiente como para desestabilizarme, Kelly, dijo mi papá con un asentimiento mientras me acercaba. Sin abrazos, sin saludos cálidos, solo negocios, me senté lentamente. Manteniendo mi expresión neutral, vamos al grano. Se aclaró la garganta. Primero quiero decir que subestimamos tu contribución. Eso es culpa mía. Pensé que estaba tomando una decisión para la salud a largo plazo de la empresa, pero ignoré el hecho de que tú eras la salud de la empresa. Esperé. También asumí que nunca te irías. Admitió su voz más silenciosa ahora que seguirías adelante. Mantendrías el barco navegando y me aproveché de eso. Por eso, lo siento. Una larga pausa. No era una disculpa completa, pero era más de lo que esperaba. Mi madre intervino. Hemos estado discutiendo opciones, formas de hacer esto correcto, pero queremos escucharte primero. Los miré a los tres, dejando que el silencio se extendiera. Lendan no quería hacer contacto visual. Entonces, hablé. No voy a regresar para ser una empleada, no voy a regresar para arreglar errores que otra persona cometió mientras aún se espera que defiera a él. Me volví hacia Lendan. Quería ser CEO. Tomaste el título. Aceptaste la responsabilidad y ahora estás perdiendo clientes y llamándome por ayuda. Suerizo. Yo no pedí que esto fuera de esta manera, solo pensaste que. Interrumpí que podrías saltarte los años de trabajo duro y subir al centro de atención porque papá te lo entregó. ¿Que podrías manejar un negocio multimillonario sin saber cómo leer un estado de pérdidas y ganancias? Su mandíbula se tensó, pero no discutió. Sabía que tenía razón. Tomé una respiración y me incliné hacia adelante. Aquí están mis términos. Sunda, dije, colocando una hoja impresa frente a mi padre. 35% de propiedad. Derechos de voto ejecutivo, estructura de co-CEO Lendan. Maneja la visión y el trabajo de cara al cliente. Yo manejo las operaciones y la ejecución estratégica. Todas las decisiones importantes requieren ambas firmas. Sus ojos se estrecharon. De eso es mucho. Es lo que valgo. Escaneó el papel. Esto te daría control. Igual de exactamente. Dije, no más. No menos de igual. Mi madre miró entre nosotros. ¿Qué pasa con el personal? Los clientes no estarán confundidos por el cambio en el liderazgo. Otra vez, sonreí ligeramente. Ya están confundidos ahora mismo. Los clientes no confían en la empresa porque el liderazgo es inestable. Me traen de vuelta con claridad y autoridad y no solo detienen la hemorragia, reconstruyen la confianza. Mi papá exhaló bruscamente. ¿Y si decimos que no? Me voy. Dije, permanentemente iré a Westmore Capital. Ya me han ofrecido un puesto de directora y están más que dispuestos a dejarme traer clientes conmigo, incluyendo Anderson y Wexley. Mi padre se veía genuinamente alterado. Ahora, ¿realmente harías eso? Preferiría construir algo desde cero otra vez que continuar puntalando algo que me desvaloriza. Lendan finalmente habló. ¿Qué tal si renunció como CEO? Parpadeé, se encogió de hombros. Seamos honestos. Kelly, estoy abrumado. Pensé que podía manejarlo.
pero he estado manteniéndome a flote desde el primer día. La presión, las decisiones. No es lo que pensé que sería. Su voz se quebró ligeramente. No quiero ser la razón por la que perdemos todo lo que papá y mamá construyeron. Si compartir el control contigo arregla esto, entonces acepto. Esa fue la cosa más madura que había escuchado decir a mi hermano. Mi padre miró el papel otra vez. Luego me miró a mí. Haré que Harold redacte un acuerdo. Dijo en voz baja. Asentí. Bien, quiero que esté firmado y archivado antes de que ponga un pie de vuelta en esa oficina. ¿Y tu título? Preguntó co-directora de operaciones. Respondí. Pero funcionalmente estaré tomando las decisiones junto con Lendan. No había nada más que decir. Nos dimos la mano. No como padre e hija, sino como socios de negocios. Los papeles oficiales se firmaron 10 días después. 35% de equidad. Control ejecutivo compartido, un acuerdo legalmente vinculante que aseguró que ninguna decisión importante en Morgan & Company pudiera tomarse sin mi aprobación. No regresé a la empresa como alguien que necesitaba un trabajo. Regresé como una mujer que había probado su valor al irse. Había tenido el coraje de establecer los términos de su regreso. Por primera vez en años, no estaba operando desde el agotamiento. La culpa o la lealtad mal dirigida estaba caminando de vuelta a ese edificio en mis propios términos y se sentía increíblemente bien. La reacción del personal fue cautelosa. Al principio no podía culparlos. Los rumores habían volado durante mi ausencia. Algunos pensaron que me habían despedido. Otros dijeron que había renunciado en protesta. La verdad era más turbia y podían ver el cambio en mí cuando entré a la reunión del lunes usando la confianza como armadura. No endulcé nada. No. Estoy aquí para deshacer las últimas semanas. Les dije. Lo hecho está, pero estoy aquí para reconstruir lo que perdimos y llevarnos a un lugar mejor. Hubo una pausa. Entonces Clint, uno de los gerentes de proyectos senior, se levantó y dijo, te extrañamos. Kelly, la habitación exhaló. Yo también. Lendan, para su crédito, no se encogió ante la transición, mantuvo su papel como consiguió, pero se enfocó en alcance, marca y visión creativa, cosas que realmente disfrutaba y en las que mejoró. Escuchó. Dejó de tratar de actuar como un jefe y comenzó a actuar como un compañero de equipo. No éramos mejores amigos, pero finalmente estábamos alineados. Mi padre fue diferente. Luchó, no con mi liderazgo, sino con su ego. Ver a su hija comandar reuniones de directorio, renegociar contratos con proveedores y recuperar la cuenta Anderson fue una píldora difícil de tragar. La misma hija a la que una vez le dijo que se mantuviera en su carril. Ahora estaba redefiniendo la autopista, pero eventualmente incluso él se adaptó. 3 semanas después de que regresé, pasó por mi oficina sin corbata, solo caquis y un polo desgastado de la empresa. Vi la forma en que manejaste el control de daños de Wexley, dijo asintiendo hacia la pared de vidrio de mi oficina. No solo lo limpiaste, salvaste la relación. Porque sabía cómo pensaban, dije simplemente. He estado construyendo esa confianza durante años. Asintió otra vez, luego miró hacia abajo. Debería haberlo visto antes. No, dije. Deberías haberlo hecho. Ya lo sabía. En su lugar dije, ¿lo ves ahora? Eso es lo que importa. Esa noche me quedé hasta tarde, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Estaba rediseñando nuestra estrategia de incorporación de clientes y no podía dejar de garabatear ideas. A las 7:45 de la tarde, las luces de la oficina se apagaron una por una, mientras el último del personal se fue por la tarde. Me quedé junto a la ventana mirando la ciudad. Todo se veía diferente. Ahora ya no se trataba de venganza. Se trataba de reclamar lo que era mío y hacerlo mejor. Y no solo estaba construyendo una empresa, estaba construyendo una vida donde ya no tenía que probar mi valor.
Una vida donde era valorada, vista y respetada. 2 meses después, Morgan & Company aseguró su contrato más grande hasta ahora. Un desarrollo comercial de $7.2 millones en el centro. El cliente me había dicho directamente: queremos trabajar con quien sea responsable de salvar su empresa del colapso. Gracioso como las cosas dan la vuelta completa, y mientras salía de esa reunión, contrato en mano, recibí un texto de mi mamá: cena del domingo. Solo nosotros, sin hablar de negocios, lo prometo. Sonreí, tal vez estábamos sanando. Esa noche, mientras me sentaba en mi balcón bebiendo vino y viendo el horizonte de la ciudad parpadear a la vida, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La traición, el silencio, la salida, el ajuste de cuentas, el ascenso, el renacimiento. Si hay algo que he aprendido, es esto: la lealtad no significa nada sin respeto. La familia significa poco sin verdad, y el silencio no te hace débil, a veces te hace poderosa. Había pasado años creyendo que el trabajo duro y la dedicación serían suficientes, que ser indispensable era lo mismo que ser valorada. Pero había una diferencia crucial que finalmente entendí: ser necesaria no es lo mismo que ser respetada. Cuando me fui, no destruí nada, simplemente retiré mi contribución y dejé que hablara por sí. El vacío que dejé era exactamente del tamaño de mi valor, y cuando regresé no fue como la misma persona que se había ido. Regresé como alguien que finalmente entendía su propio valor. La empresa que ayudé a salvar ya no era solo el sueño de mis padres, era nuestro sueño, construido sobre una base de respeto mutuo en lugar de expectativas silenciosas y lealtad unilateral. Landon había encontrado su lugar, no como una figura decorativa, sino como un verdadero contribuyente. Mis padres habían aprendido que el liderazgo no se puede regalar, debe ganarse, y yo había aprendido que a veces tienes que estar dispuesta a perderlo todo para ganar lo que realmente mereces. El silencio, que una vez fue mi enemigo, se había convertido en mi arma más poderosa, no porque fuera destructivo, sino porque era revelador. Mostró a todos, incluyéndome a mí, exactamente lo que yo valía. Y por primera vez en mi vida adulta, ese valor ya no estaba en cuestión. Mientras las luces de la ciudad se extendían ante mí esa noche, me di cuenta de que había hecho más que salvar un negocio familiar, había salvado mi propia historia, y esa historia ya no era sobre una hija leal que dio todo por su familia. Era sobre una mujer que tuvo el coraje de exigir lo que merecía y la sabiduría de saber cuándo alejarse para poder regresar más fuerte. El juego había cambiado, porque yo había cambiado las reglas, y por primera vez estaba jugando para ganar, no solo para sobrevivir.